Hola, soy Daniel y le doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de nuestra serie Cristo, el centro de todo. Hasta aquí hemos contemplado cómo Dios fue revelando a su Hijo a través de las Escrituras desde el principio de la historia. Lo vimos como el primogénito de toda la creación, como la simiente prometida, como la roca y el verdadero pan del cielo. Y en nuestro episodio anterior descubrimos que Él es el Cordero Pascual cuya sangre trae la salvación. Pero hoy damos un paso más. Nos detenemos frente a una profecía escrita más de 700 años antes del nacimiento de Jesús. Una profecía tan precisa que muchos la han llamado el Evangelio según Isaías. En ella encontramos un personaje sorprendente. No aparece conquistando ejércitos ni tampoco rodeado de la gloria humana, sino que llega sufriendo, llega cargando el pecado de otros, llega entregando su vida por usted y por mí. Hoy contemplaremos a Cristo como el siervo sufriente. Durante siglos, el Israel esperaba la llegada del Mesías. Muchos tal vez se imaginaban un rey poderoso que podría derrotar a las naciones. Esperaban un libertador político quizás, o un conquistador. Pero Dios anunció algo muy diferente. Escuchemos lo que dice Isaías 53, versículos 2 y 3. Dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, y no lo estimamos. Amén. El Salvador no vendría para impresionar, sino que vendría para servir, para sufrir, para salvar. La pregunta es: ¿por qué debería sufrir el Mesías? Bueno, Isaías responde con absoluta claridad a esta pregunta, y esta respuesta se encuentra en los versículos 4 al 6 del mismo capítulo 53. Dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. ¿Se da cuenta? Estas palabras revelan el corazón del Evangelio. Cristo no sufrió por sus propios pecados, sufrió por los nuestros. Sí, los pecados de usted y los pecados míos. Por aquellos pecados sufrió en el madero de la cruz. Él ocupó nuestro lugar. Él recibió el juicio que nosotros merecíamos. Lo que Isaías anunció siglos antes, la cruz lo hizo realidad. Pero Isaías continúa diciendo: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Jesús cumplió estas palabras con una exactitud impresionante. Fue acusado injustamente, fue golpeado, fue humillado, y sin embargo, permaneció silente. No porque fuera débil, sino porque había venido
voluntariamente. Su silencio no fue resignación, fue obediencia al Padre. Cada paso hacia el Calvario era un acto de amor puro. Mucho antes de Isaías, David también escribió los sufrimientos del Mesías. Escuchemos el Salmo 22 en los versículos 16 al 18. Dice así la palabra del Señor: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Cuando leemos el relato de la crucifixión, en los evangelios encontramos estos mismos acontecimientos que relata este Salmo 22. Los soldados repartieron sus vestidos, lo clavaron en la cruz, lo rodearon de burlas. Y esto no fue casualidad. Dios estaba cumpliendo su palabra. Cada detalle confirmaba que Jesús era el Mesías prometido. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Sabe qué? A los ojos del mundo, la cruz parecía el fracaso definitivo, donde se desvanecían las esperanzas de un Mesías libertador. Los discípulos huyeron, las multitudes se burlaron, los líderes religiosos pensaron haber vencido. Pero el cielo contemplaba algo muy distinto, mi hermano. La cruz era el lugar donde Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, porque el castigo cayó sobre Cristo para que la gloria pudiera alcanzar a los pecadores. Sin ese acto maravilloso, la gloria, la gracia del Señor nunca hubiese alcanzado su vida o la mía. Era necesario el sacrificio perfecto. Era necesario que Cristo entregara su vida en el madero de la cruz para pagar el precio que usted y yo nunca hubiésemos sido capaces de pagar. Allí la justicia y el amor se encontraron. El juicio fue satisfecho. El perdón quedó abierto para todos los que creen. Bendito Dios. Años después, el apóstol Pedro explicó el significado de aquellos acontecimientos, y esto está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¡Qué maravillosa noticia! Pedro no habla simplemente de un hombre que sufrió, sino que habla del Salvador que cargó nuestros pecados. Su muerte fue sustitución. Su sufrimiento fue redención. Su cruz abrió el camino hacia Dios. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Quizás la mayor tentación del ser humano sea pensar que puede acercarse a Dios por sus propios méritos. Pero Isaías nos recuerda que todos nos descarriamos. Escucho bien, todos. No existe una persona suficientemente buena para salvarse a sí misma. Ninguna. No hay oportunidad para el ser humano para salvarse a sí mismo. Es por eso que Cristo vino. Y no vino a mejorar personas buenas, sino que vino a rescatar pecadores.
La salvación no depende de cuánto podamos hacer por Dios, porque la salvación no es por obra. Depende de lo que Cristo ya hizo por nosotros. La salvación no depende de las obras humanas, las obras suyas, sino que la obra del Redentor, la obra de Cristo. Y esa es la esencia del Evangelio. Si usted cree que mediante sus obras puede alcanzar salvación, déjeme decirle que está completamente equivocado. El único que puede otorgarle la salvación es Cristo Jesús. No hay otra forma de llegar al Padre si no es a través del Hijo. Isaías terminó su profecía anunciando que después del sufrimiento, el siervo vería el fruto de su obra. La muerte no tendría la última palabra, sino que el siervo sería exaltado. Jesús murió, claro, pero también resucitó y hoy vive. Hoy reina desde el reino de los cielos a la diestra de Dios Padre y continúa llamando a los hombres y mujeres a reconciliarse con Dios. El siervo sufriente es también el Señor resucitado. Y porque Él llevó nuestro pecado, hoy podemos acercarnos al Padre con confianza. Bendito sea el nombre del Señor. Le invito a que podamos orar. Donde usted esté, cierre sus ojos. Si no lo puede hacer, repita conmigo en su corazón. Señor Jesús, gracias porque cargaste voluntariamente nuestros pecados. Gracias porque donde nosotros merecíamos juicio, tú ofreciste misericordia. Ayúdanos a valorar cada día el precio de nuestra redención y a vivir con gratitud, con obediencia y con esperanza. Que nunca olvidemos que por tus heridas hemos recibido vida. Amén. En nuestro próximo encuentro contemplaremos uno de los títulos que Jesús utilizó con mayor frecuencia para hablar de sí mismo, el Hijo del Hombre. Descubriremos cómo la visión del profeta Daniel encuentra su cumplimiento en Cristo, el Rey que recibe dominio eterno y cuya autoridad jamás tendrá fin. Veremos que el siervo que sufrió es también el Rey exaltado, digno de toda honra, digno de toda gloria, digno de toda adoración. Nos encontraremos en el episodio número 6, el Hijo del Hombre. Dios te bendiga. Nos vemos.